Un saludo muy especial para todas aquellas personas que me escuchan por este medio, que les gusta alimentarse de la palabra de Dios, les gusta escuchar la palabra de nuestro Dios. Como siempre digo que es importante para conocer la verdad, que es importante para llenarnos de la verdad, para fluir en la verdad, para conectarnos con la verdad, que es la palabra de nuestro Dios. Fluir en ella para estar constantemente conectado con nuestro Dios. Bueno, yo he venido a traer un tema de prédica, de hablar de la santidad, porque estos temas son importantes para tocarlos, pues. La santidad en un cristiano, o sea, la santidad que debemos de tener nosotros como cristianos. Ese es el tema de hoy. O sea, somos templo del Espíritu Santo, lo cual debemos nosotros mantenernos en santidad. O sea, debemos practicar la santidad, practicarla para mantener esa comunión con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Es el que nos da dirección, es el que nos revela a nosotros todas las cosas. Por ejemplo, cuando uno conoce a Cristo y uno lo acepta en su corazón, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, empieza a transformar nuestra vida, empieza a sanar nuestro corazón. Y entonces Él empieza a hacer un trabajo de edificación en nuestra vida, y nosotros empezamos a ser transformados por el Espíritu Santo. Empezamos a ser liberados de muchas ataduras, de muchas cosas que teníamos cuando estábamos en el mundo. Porque las personas cuando están en el mundo, están enfermas. ¿Ve? Y cuando tú vienes a los pies de Cristo, Cristo busca de sanarte, o de sanarnos a nosotros, pues. Y Él empieza a transformar nuestra vida. Él empieza a edificar nuestra vida, a cambiarla. Ahí donde dice la palabra, el nuevo hombre, la nueva mujer, la nueva criatura en el Espíritu. O sea, uno nace de nuevo. ¿Ve? Y entonces el Espíritu Santo empieza a vivir en nuestro cuerpo. Por eso que debemos mantener la santidad como cristianos. De repente hay muchos hermanos que no entienden estas cosas. Se les hace difícil de entender, o
todavía viven atados a ciertas costumbres que no quieren abandonar, que no quieren despojarse. ¿Mm? Y Dios, nuestro Padre, nos demanda a nosotros santidad como hijos suyos que somos, como cristianos que somos. Estoy hablando en todos los cristianos que hay en el mundo, todos los hermanos que hay en el mundo. O sea, Dios nos demanda santidad porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Eso lo dice la palabra de Dios. Si no hay santidad en nosotros, ¿cómo va a habitar el Espíritu Santo en nosotros, en las personas, en los cristianos? Por eso que muchos hermanos, incluso los ha habido, los hay, muchos hermanos que el Espíritu Santo le ha hablado y tienen unos talentos impresionantes. Pero la Biblia también dice que el que quiera ser discípulo del Señor tiene que negarse a sí mismo. O sea que es una batalla que tenemos nosotros primeramente contra uno mismo, porque nosotros mismos debemos dominarnos. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio, dominarnos. No volvernos otra vez atrás, donde Dios nos sacó. No volvernos otra vez donde nuestro Dios nos sacó, nos salvó para disfrutar el reino de su amado Hijo. Hay hermanos hoy en día que en verdad han sido utilizados o fueron utilizados por el Espíritu Santo, pero dejan apagar el Espíritu. Ponen al Espíritu Santo triste con sus acciones, pues. O sea, con sus acciones de varios sentidos. Porque cuando hablo de santidad, la Biblia nos dice cómo debemos de andar nosotros como cristianos. Si nosotros venimos del mundo y sabemos que el mundo no te ofrece nada bueno, en términos pecaminosos, en términos de pecado, el mundo no te ofrece nada bueno porque mayormente las personas que son cristianas vienen de allá, del mundo. Y algunas, o la mayoría, han cometido, o sea, cometieron pecados gravísimos. Pero la Biblia nos dice, pues, nuestro Dios nos dice que los pecados, todo pecado le será perdonado a los hombres. Todo, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, quiere decir que Dios llama a reflexión, a que nosotros reflexionemos, a que nosotros mantengamos santidad. Porque está ocurriendo que hay hermanos que no entienden estas cosas, o el enemigo los confunden y vuelven a caer otra vez en lo mismo. ¿Ve? No sabiendo ello que, dicho por la palabra de Dios, que le irá peor que antes. Que le irá peor que antes. Entonces, debemos mantener la santidad.
La santidad en varios ámbitos, en muchos ámbitos. Alejarse de muchos factores que son perjudicables para nosotros como cristianos. Son perjudicables, pues perjudican, porque te pueden envolver otra vez a que tú vuelvas a regresar al mundo. Aunque el Espíritu Santo avisa. El Espíritu Santo, si una persona, un hermano, tiene el Espíritu Santo le avisa. El Espíritu Santo le informa, cuidado, no te metas por ahí. Eso no está bien. Ya queda de parte de esa persona, pues, de ese hermano que tenga el Espíritu Santo. Porque cuando uno tiene el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro ayudador, es nuestro guía, es nuestro mentor, tiene muchos factores. Es el que nos cuida, es el que nos advierte. Ya queda de parte de nosotros si hacemos caso o no hacemos caso. Porque ha existido que muchos hermanos, después que reciben el Espíritu Santo, como he dicho, apagan el Espíritu. Ponen triste al Espíritu Santo con sus malas acciones, con su mala actitud. Porque no es nada más decir santidad de la boca para afuera, no, hay que practicarla. Hay que practicarla. Si yo por lo menos era una persona que, por ejemplo, que hablaba grosería, bueno, Dios nos va a ayudar a hablar educadamente, a hablar sin palabras groseras, por ejemplo, pues, porque Dios nos advierte que debemos de quitarnos de nuestros labios palabras groseras, pues palabras que en verdad no edifican. Pues ese es un ejemplo de tantos que hay. Porque cuando hacemos algo, ese peso corre encima de la persona, encima de la persona como cristiana, pues. Porque cuando el Espíritu Santo empieza a habitar en nosotros, ya nosotros empezamos a ser sellados por el Espíritu Santo. Empezamos a ser sellados, lo cual nosotros debemos mantenernos, como dije, la prédica se trata de que somos templo del Espíritu Santo. Debemos mantenernos en santidad. Debe haber una santidad. Una santidad en apartarte de la fornicación, en apartarte del adulterio, en apartarte de la borrachería, en apartarte de si tú eras una persona que practicaba brujería, apartarte de la brujería. Si eras una persona que practicaba homosexualismo, apartarte del homosexualismo. Si eras una persona que robaba, apartarte de estar robando. Si eras una persona que eras homicida, ya tú sabes que ya tienes que apartarte de eso. Porque eso no demanda nuestro Dios. Si eres una persona corrupta, tienes que apartarte de eso. Si eres una persona que por tu boca lo que botaba era maldiciones a tus hijos, a tu familia, todo lo que hablaba por tu boca era pura grosería, tienes que apartarte de eso. O sea, empieza tú como persona a colaborar con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te ayude.
te ayude a separar el viejo hombre, la vieja persona, y empiezan a ser el nuevo hombre. Si eras una persona que decía que eras mentirosa, deja la mentira. Porque la Biblia dice que los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. O sea, tiene que haber un cambio. Si eras una persona que te gustaba ver pornografía, tienes que apartarte de eso completamente. Si eras una persona que eras egoísta, tienes que apartarte. Bueno, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar, es el que va a ayudar a que nosotros podamos despojarnos, o a que la persona empiece a despojarse de todos esos males que vienen del mundo, y otros males más que existen. Por ejemplo, pongo como ejemplo esto que acabo de mencionar. Pero nosotros cuando venimos al mundo, venimos con todos esos males que están en el mundo. Pero cuando nosotros entramos a Cristo y aceptamos a Cristo en nuestro corazón y entendemos la palabra de Dios, ya en nosotros debemos permanecer y andar en santidad. Cuando se habla de santidad es apartarte de las cosas incorrectas que Dios nos dice. Que nos apartemos como cristianos, porque ya andamos en Cristo. Y los que andan en Cristo son nuevas criaturas, nuevos hombres, nuevas mujeres. Para esto es difícil para algunos hermanos entender, porque las cosas del mundo para algunas personas son atractivas, para las personas son atractivas. Yo estoy hablando del que conoce de Cristo, el que ha aceptado a Cristo, porque el que está en el mundo, sabemos que el que está en el mundo está perdido. Pero nosotros que conocemos a Cristo, debemos cada día conocerlo más. Debemos cada día buscarlo más. Pedir ayuda. Porque hay momentos de repente que uno se ve agotado. No sabe con quién estamos peleando. Porque hay cristianos que no saben con quién están peleando. La Biblia dice que no estamos peleando contra sangre ni carne, sino contra potestades. Que oprimen, como yo siempre he dicho, que oprimen, oponen prácticas diabólicas en el mundo. Incluso práctica que nuestro Dios nos dice que nos alejemos de ella. No es que yo voy a ser un cristiano a media. No, eso no lo acepta Dios. Dios no es así. Dios no acepta a un cristiano a media. O eres completo o no lo eres. Porque empezamos a nosotros mismos a engañarnos. Porque no es que estamos engañando a Dios, no, nosotros mismos nos engañamos, aparentando algo que no somos.
La misma palabra habla de eso. Si tú quieres aparentar algo que no eres, entonces no seas cristiano. Apártate va otra vez al mundo. Pero no juegue contigo mismo, porque te estaría llevando más a la perdición. O eres cristiano o no lo eres. O somos cristianos o no lo somos. Yo escogí unos versículos que nos habla, que el Señor nos advierte de estas cosas, de la santidad. Que debemos permanecer en santidad como cristianos, practicarla. Oye, que no es difícil, claro que no es difícil, porque venimos trayendo del mundo ataduras. Es difícil, pero no imposible, porque el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre y del Hijo nos dice: yo los voy a apoyar, yo les voy a limpiar el corazón, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, limpiar nuestro corazón. Porque traemos el corazón del mundo contaminado de tantas cosas. Porque cuando nosotros conocemos a Cristo, nos damos cuenta de que cuando andábamos en el mundo estábamos haciendo las cosas incorrectas. Pero lamentablemente hay una parte de cristianos como que no entienden estas cosas y piensan que nosotros estamos con el que sí, no, Dios nos perdona. Sí, Dios, yo le pido perdón a Dios y nuestro Dios nos perdona. No, eso no es así. Eso no es así. Debemos de apartarnos completamente del viejo hombre, negarnos a nosotros mismos. La prédica de hoy, que yo escogí para hoy, se titula Somos templo del Espíritu Santo. Voy a leer los versículos que yo escogí que habla de esto de la santidad. Dice así en la palabra del Señor. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. No ignoren que sus cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son suyos, porque han sido comprados por precio glorificados, pues a Dios en sus cuerpos y en su espíritu, los cuales son de Dios. Lo que le estoy diciendo, no ignoremos nosotros que somos templo del Espíritu Santo. No podemos ignorar esas cosas, no podemos ignorar esto. Porque cuando somos templo del Espíritu Santo debemos de mantener la santidad. Porque el enemigo es astuto. El enemigo es muy astuto. Y él sabe estas cosas. Pero la Biblia dice resistir al diablo y él huirá de ustedes con ayuda del Espíritu Santo. Porque resistimos con su ayuda. No por nuestras propias cuentas. Porque si fuera por nuestras propias cuentas, no pudiéramos hacer eso. El cual tenemos de Dios. El Espíritu Santo nos los da el Padre y el Hijo. Tenemos de Él. Porque hemos sido comprados
Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Él pagó el precio. Él murió, dio su vida por nosotros. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Todos los hermanos que están en el mundo, todos, aquí, todos somos un cuerpo. Cada quien poniendo un granito de arena en su lado. Según los talentos que tenga, según los dones que tenga. ¿Ve? Pero todos somos una familia. Hay hermanos de otros países que yo no conozco, pero son mis hermanos en Cristo, porque somos una familia. Lo cual nosotros somos de Dios. Pertenecemos a Dios. Dice la palabra del Señor. Y esto es muy delicado porque cuando nosotros nos apartamos del camino de Dios y empezamos a hacer cosas malas, de nuevo, el Espíritu Santo se aparta de nosotros. Se aparta de su morada, que somos nosotros. Dice, la palabra del Señor dice así, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿No saben que son templo de Dios, que somos templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Lo que yo quiero explicarle, pues. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Lo destruirá a él. Está hablando aquí en la palabra que lo destruirá es cuando venga el día del juicio. Porque Dios es tan bueno que puede hacer que un hermano vuelva a caer otra vez por su desobediencia al mundo. Pero Dios lo quiere rescatar, Dios lo quiere llamar, lo perdona, pero hay un problema, que también ese hermano puede ser profundamente arrastrado por el enemigo. ¿Ve? Que le puede torcer la mente, que ya no pueda tener retroceso. Por eso que dice aquí el Señor, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Somos santos. Tenemos que andar en santidad. Cuando se habla de la santidad es apartarnos del pecado. Eso es la santidad. Apartarnos de lo que Dios nos advierte en su palabra. Que debemos apartarnos nosotros para mantener la santidad como cristianos. Sigue diciendo el Señor en su palabra. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. El apóstol Pedro está hablando aquí que después de tú haber conocido el evangelio, ¿cómo tú te vas a ir otra vez para atrás? Mejor te hubiese quedado allá. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, dice el apóstol Pedro. Porque si tú lo conociste, eres templo del Espíritu Santo,
empieza a habitar el Espíritu Santo en ti, que eso es una maravilla. Eso es un regalo que Dios le está dando a la humanidad. Que su Espíritu habite en nosotros. Que su Espíritu es el que nos guíe. Por medio de su Espíritu Él nos habla. El apóstol Pedro dice, bueno, mejor te hubiese quedado allá y no hubiese sido mejor. Porque te fuiste otra vez para el mundo. Dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14, 15 y 16. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, ser también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Es lo que le estoy explicando. El apóstol Pedro de nuevo, explicando que no nos vayamos otra vez a los deseos que antes teníamos cuando estábamos en la ignorancia, porque las personas cuando están en el mundo que no conocen a Dios son ignorantes. Vivimos en ignorancia, estábamos en la ignorancia porque creemos creemos que estábamos haciendo las cosas correctas, resulta ser que no. Y el apóstol Pedro explica aquí de esto. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia. La palabra nos habla de eso. Porque el que nos llamó es santo, también debemos practicar la santidad. En Hebreo dice así. En Hebreo capítulo 3 versículo 13. Antes, exhortándose los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, para que ninguno de nosotros nos endurezcamos por el engaño del pecado. Exhortémonos, pues, estamos haciendo las cosas mal, apartémonos del pecado. Como cristianos, mantengamos la santidad como cristianos, porque así nos demanda el Señor. El Señor nos dice, santidad quiero. Para que mi espíritu habite en ustedes. Santidad. Sigue diciendo el Señor en su palabra. Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Los que queramos andar en los deseos carnales, segará muerte, segará corrupción. Para el que siembra para el Espíritu, el que anda en el Espíritu, segará vida eterna. O sea, tendrá vida eterna. Que son muy distintas
las andanzas, en la carne y en el espíritu. Debemos de andar en el espíritu. El espíritu aborrece los deseos de la carne. Es una batalla, lo cual el Señor nos dice, si yo vencí, ustedes también pueden, porque les he dado mi espíritu, para que ustedes también venzan, para que ustedes también lo logren. Para que ustedes también se mantengan firmes, nos mantengamos firmes en esta batalla que tenemos nosotros. Que no es fácil. ¿Quién ha dicho que es fácil? Un cristiano que diga que andar en el evangelio es fácil, es porque no tiene guerra. No conoce el mundo espiritual. Pero tenemos el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, el cual Dios nos dio para que fuéramos propiedad suya. Y sigue diciendo en Hebreo, en la palabra del Señor sigue diciendo en Hebreo, capítulo 10, versículos 26 y 27. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bueno, mira, está explicando la palabra del Señor. Porque si pecamos voluntariamente, o sea, que si conocemos la verdad, pero pecamos, no estamos haciendo nada. Porque dice él aquí, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que va a devorar a los adversarios. O sea que cuando nosotros conocemos la palabra, pero pecamos, prácticamente somos enemigos de Dios. Por eso dije que en el versículo que leí anterior, nadie engaña a Dios. ¿Quién va a engañar al Padre? Nadie. Lo que espera aquellos hermanos que quieran vivir engañándose ellos mismos, mejor no hubiesen conocido la justicia del Evangelio, la verdad que es Cristo. ¿Ven? Estos son unos versículos que yo tomé de la palabra como dando el ejemplo de la santidad que el Señor nos habla y nos dice que nos apartemos de las cosas incorrectas. Y esto lo hablan muchos hermanos, lo hablan muchos hermanos en el mundo, que nosotros debemos de hablar esto, como dice en la palabra, exhortarnos unos a los otros, exhortarnos a hablar esto, porque no se trata de agradar a los hombres, sino de advertir que debemos mantener una santidad. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, más aún, más todavía. ¿Ven? Porque con la santidad andamos en el Espíritu. Y el que siembra para el Espíritu, siembra vida eterna. Sabemos que el mundo va rumbo cada día o cada tiempo, bueno, a la perdición. Pero los hijos de Dios debemos mantenernos en santidad para resistir
para resistir a los días que vienen. Para que el Señor esté con nosotros. Para que el Señor nos cuide y nos ayude a resolver todo tipo de problemas. Todo tipo de problemas. Bueno, esta es la prédica que yo tomé de la palabra para dar a conocer de la santidad como templo del Espíritu Santo que somos. Un saludo muy cordial. Que el Señor bendiga a todos aquellos que escuchen este mensaje. Que la paz del Señor esté en sus hogares. Hasta luego.